Saludos, mi nombre es Evelyn Tira Remy, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que corresponde a la materia de física básica y es sobre la cinemática y la movilidad humana. ¿Qué tiene que ver la cinemática con la movilidad humana? ¿Qué relación tienen? Pero vamos a hacerlo entendiendo el concepto de cinemática y de movilidad. La cinemática es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimiento sin atender la causa que lo producen, mientras que la movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de locomoción o utilizando algún tipo de transporte. Sus propios medios pueden ser caminando a pie, algún tipo de transporte, ya sea carro o motor, entre otros. Ya conociendo esos términos, vamos a hablar sobre la biomecánica de la marcha. La marcha normal consta de una fase estática cuando estamos parados y constituye el 60%, y también de una fase de balanceo o de dinámica que cuando comenzamos a caminar o avanzar, que constituye el 40%. Cuando avanzamos, los brazos se desplazan hacia adelante y hacia atrás en dirección opuesta a la de las piernas, como estamos viendo esta muñequita que está aquí caminando. Y para entender esto, hablemos sobre el ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha inicia cuando el pie de referencia hace contacto con el suelo y termina cuando ese mismo pie vuelve a hacer contacto inicial. Y este ciclo se divide en dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. La fase de apoyo tenemos contacto inicial, que cuando el talón de la pierna de referencia toca el suelo y la rodilla y la cadera se encuentran en flexión. Está el apoyo plantar, que cuando la parte interior del pie entra en contacto con el suelo y la rodilla aumenta su flexión. Tenemos también el apoyo medio, que es donde el troncante mayor o un pie está alineado con el centro del otro pie. Luego tenemos la otra fase, que corresponde a la fase de apoyo, que es la elevación del talón, cuando elevamos el talón. Este deja de estar en contacto con el suelo y el tobillo está en flexión dorsal. Y por último, dentro de esta fase tenemos el despegue del pie, que es donde los dedos se levantan y el pie deja de estar en contacto con el suelo y el tobillo está en flexión plantar. Luego tenemos las fases de balanceo, que ya corresponde a la fase de dinámica, que es el 40%. Está el periodo de aceleración. Este puede ser rápido del despegue del pie. Está también el balanceo medio. El balanceo medio es cuando la pierna de referencia levanta la otra pierna y el tobillo está en un ángulo recto con respecto a la tibia, como estamos viendo aquí en la imagen. Luego de eso está el periodo de la desaceleración, que es donde la pierna reduce su velocidad, el talón se acerca al suelo y se reducen los ángulos de flexión. El talón entra en contacto con el suelo y se repite de nuevo el ciclo, repitiendo la marcha cuantas veces deseemos, como estamos viendo aquí en la imagen. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos o conceptos de la cinemática aplicados a la movilidad humana. Aquí estamos viendo un video. En primer lugar, la persona parte de un lugar. El lugar donde parte esta persona se le llama posición. La posición es el lugar donde se encuentra la persona. Luego tenemos la distancia. La distancia es la longitud total de lo que caminó la persona. Las variables de distancia son, dentro de la marcha, amplitud de la base, la longitud del paso y la longitud de la zancada. Cuando hablamos de amplitud del paso nos referimos a la distancia lineal entre los dos pies, que es el punto medio de los talones. La longitud del paso es la distancia entre puntos sucesivos del contacto de los pies opuestos, o sea, desde el apoyo del talón de una pierna hasta el apoyo del talón de la opuesta. Y la longitud en zancada es la distancia lineal entre dos fases sucesivas acabadas por la misma pierna. Luego tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es el movimiento realizado por el cuerpo cuando se desplaza o se mueve de un lado a otro, como estamos viendo aquí también en el video, que podemos ver estos conceptos. También tenemos la velocidad, que es la distancia recorrida en la unidad del tiempo. Dentro de la velocidad, en la marcha podemos distinguir si es una marcha lenta, una marcha rápida o una marcha confortable.
Dentro de la marcha lenta tenemos que pueden entrar de 45 a 85 pasos. Una marcha confortable puede ser entre 72 a 102 pasos y una marcha rápida puede ser entre 114 a 132 pasos. También tenemos lo que es la aceleración. Algunos ejemplos o tipos de movimientos que son de la cinemática que se pueden aplicar a la movilidad humana son el movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando la persona se desplaza en línea recta en una sola dirección y recorre distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración, como por ejemplo estamos viendo aquí en el video. La persona se mantiene caminando en línea recta en una sola dirección, recorre la misma distancia en el mismo tiempo y tiene una velocidad constante y no tiene aceleración. También tenemos al movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es cuando la persona tiene una trayectoria en línea recta y una aceleración constante, diferente a cero. Por lo tanto, la velocidad en ese movimiento cambia uniformemente dependiendo de la dirección de su aceleración. Como por ejemplo estamos viendo aquí. Estamos viendo una carrera donde las personas tienen una trayectoria en línea recta y una aceleración constante. Pero la velocidad en este movimiento va cambiando, depende de la dirección a la que va la aceleración, como estamos viendo aquí en el movimiento. También tenemos otro ejemplo que es de caída libre. La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto, en este caso viene siendo la persona, desde cierta altura y mientras éste cae no existe ninguna resistencia o elemento que se aparezca en el camino para interrumpirlo. Como podemos ver aquí en el video, la persona está cayendo desde cierta altura y mientras esta persona cae desde el paracaídas no existe ninguna resistencia o elemento que se aparezca en su camino para interrumpir esta caída o este tipo de movimiento. También tenemos al tiro vertical, que es el último ejemplo de movimientos que daremos. El ejemplo del tiro vertical es en que la persona lanza un objeto hacia arriba, como estamos viendo aquí en el video. En este caso es una persona que juega básquet y está lanzando un objeto, que en este caso viene siendo la pelota, hacia el cesto. Ya por este movimiento que está haciendo la persona se considera un movimiento de tiro vertical. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por haber estado pendiente y atendido y entendido cada uno de estos conceptos. Muchas gracias.